Hola, despierto. Hoy vamos a hablar sobre lo que dice la astrología acerca del fenómeno del cambio climático. ¿Por qué están ocurriendo estas elevadas temperaturas, sobre todo aquí en la zona tórrida? ¿Cuáles son las causas reales desde el punto de vista astrológico del fenómeno del niño o de la niña? El por qué los polos se están derritiendo. ¿Hacia dónde va la temperatura del planeta? ¿Nos podría afectar en el futuro? Veamos, dentro de la estructura de la materia nos encontramos con una molécula que tiene sus átomos, electrones, protones y neutrones. Estas fuerzas interatómicas dependen mucho de los enlaces, de la temperatura y también de la presión, hablándolo desde el punto de vista físico. Ahora pasemos al argumento astrológico. Cuando la materia está sometida o depende de los enlaces, esto hace referencia a los 4 elementos de la naturaleza, que son el fuego, el aire, el agua y la tierra. Cuando la materia, y me estoy refiriendo a todo cuerpo físico, atención, y ahí estamos incluidos nosotros, cambia de elemento, estamos hablando que hay un enlace diferente. Si los planetas del sistema solar cambian de elemento, también hay una consideración de un enlace diferente. Si en astrología se forman conjunciones, uniones entre planetas, o disposiciones favorables, o tal vez elementos o momentos en el tiempo que crean tensión, pues esos enlaces desplegan una energía diferente. Lo mismo ocurre con la temperatura, que dependerá muchísimo también de los elementos que estén en cuestión, y lógicamente que si será el elemento, por ejemplo, que tiene que ver con el fuego, pues tendrá su mejor expresión o aumentará su expresión y puede aumentar también su temperatura, o incluso simplemente un elemento de agua, y es el caso de la potencia que tienen los planetas cuando traspasan la barrera que tiene que ver con el signo de Escorpio. Pero también los enlaces nos están hablando de la presencia de alguna de estas energías cuando cambia de elemento. Es decir, cuando tenemos un cambio de un signo, por ejemplo, de Cáncer a Leo o de Capricornio a Acuario. En este último vemos cómo Capricornio es un elemento de tierra y cambia a un elemento que tiene más que ver con el aire. El aumento de la temperatura dependerá muchísimo de los aspectos que se hagan en el momento, del tipo de energía, también de los 4 elementos. Si encontramos en el universo algo que cree fricción desde el punto de vista del análisis astrológico, es decir, por ejemplo, una cuadratura en un signo de fuego con planetas que simbolizan más elementos de agua, pues allí habrá un elemento a considerar que es un aumento de la temperatura, de la fricción, o sea, un obstáculo o algo que tenemos que resolver en ese momento. En la estructura de la materia, los sólidos van a estar representados por un orden más establecido. Situación diferente para el estado que tiene que ver con el agua. Recordemos entonces que los líquidos tienen la tendencia a tener un corto enlace. En el elemento agua, desde la distribución atómica, hay una puja entre los átomos por establecer un enlace
producto de la disminución de la energía, que se produce por la vibración térmica. Atención con esto, denominación del estado sólido, que se le asigna a la forma o a la estructura de la materia. Eso significa un orden establecido entre las moléculas y los átomos, con una forma, con una estructura, algo que se refiere mucho al planeta Saturno, con grandes distancias, comparadas con el diámetro de los átomos, dispuestas en 3 dimensiones. Y eso significa que este mundo se mueve en una tercera dimensión. Galileo Galilei tuvo la oportunidad de tener sus primeras observaciones en el cielo del planeta Saturno. Y lo primero que vio fue 2 anillos al planeta Saturno desde el enfoque astrológico. Ya después, otros investigadores observaron con telescopios más avanzados que este planeta tenía 3 anillos. Y eso tiene una relación directa con el estado que tiene, por decir algo, esta matriz, 3 dimensiones. Un elemento gaseoso, otro líquido y el último sólido. Y en este momento estamos entrando en una etapa donde el aire va a ser fundamental para poder pasar a una 4 dimensión. Ya les voy a ir explicando el por qué. El planeta Saturno en astrología siempre nos ha mostrado una circunstancia de tipo maléfico. Sin embargo, aquí el análisis que vamos a hacer es realmente el por qué esas estructuras de la materia crean límites y son tan difíciles y complejas en determinado momento de la historia como lo fue en el 2020 la pandemia. No fue una situación ni negativa ni positiva. Saturno en Capricornio lo que hizo fue condensar la materia en su estructura lo más parecido y lo más simbólico a lo que tiene que ver nuestro mundo, nuestro plano. Es decir, eso es como llegar a un punto y decir, bueno, toco tierra. ¿Ustedes recuerdan la película del mundo del mar? Donde finalmente Kevin Costner, el protagonista, encontró la tierra, pero divagó por el aire y por el agua porque no conocía la tierra. En esta época del 2020, la expresión de la materia tuvo su mayor límite y desde el punto de vista de la estructura de la materia, porque nosotros somos materia, los átomos, electrones, neutrones, protones, tuvieron una estructura y esa estructura estuvo acompañada de una energía que es la energía nuclear. Es decir, Plutón tiene simbolismo con el ADN, con el núcleo. Y realmente lo que hubo en el 2020 fue un estallido y una guerra nuclear, o sea, de otra dimensión diferente, porque todos estamos esperando la tercera guerra mundial y como he venido hablando en mis videos, pues en el 2020 murieron muchas personas. Aquí estoy dándoles una explicación de tipo técnico, científico y también con fundamentos astrológicos. Entonces esas fuerzas interatómicas que establecen nuevos enlaces
un aumento de la temperatura y mayor presión, y estamos hablando de algo científico, la definición de la materia. Pasando al lado astrológico, ese Saturno que estaba en Capricornio, en su domicilio, al lado del planeta Plutón, estableciendo un enlace diferente y muy representativo de destrucción. O sea, destruyó la materia, en otras palabras. Y también con la presencia de Júpiter en Capricornio, que en esa energía allí en el signo de la cabra no es que se sienta del todo tan cómoda. Entonces fueron tres ingredientes que desde el punto de vista de la estructura de la materia cambiaron los enlaces, la temperatura y la presión. ¿A través de qué? De todos estos elementos que estoy hablando de tipo astrológico. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento y hacia dónde nos dirigimos? Si realmente debe existir o no una preocupación. Desde el punto de vista material, estos cambios de estructura son completamente normales, puesto que Saturno cambia de elemento aproximadamente cada 2 años y medio o 3. Y en este momento lo tendremos en el signo de Piscis hasta el 25 de mayo del 2025, cuando hará una conjunción con Neptuno ya en el signo de Aries. Entonces esto será un tema diferente. Cada época va estableciendo esos límites y esa estructura cristalina. Incluso la ciencia, en estos días escuché en alguna noticia sobre cómo las estructuras de los anillos de Saturno estaban teniendo cambios y modificaciones. En esto nos tenemos que fijar mucho, puesto que la ciencia nos proporciona un cuerpo celeste con una estructura que es gaseosa, pero que tiene 3 dimensiones. Y ahí en esas 3 dimensiones es donde se estructura la materia desde el punto de vista astrológico. En este momento, esa presencia de Saturno en Piscis lo he visto con mis propios ojos cuando he tenido la oportunidad, por ejemplo, de ir a visitar amigos que tienen propiedades donde existía un lago y en este momento el lago se secó. Mire lo que nos hemos demorado aquí en esta ciudad, en Cartago, para que finalmente cayera agua y todo el mundo saliera a la calle, porque algunos en otras ciudades los vi en redes sociales cómo se arrodillaban agradeciendo a Dios o al universo por este regalo que les daba de esa circunstancia que tiene que ver con el agua. Si bien es cierto, el agua escasea y en este momento esos enlaces, ese aumento de la temperatura y esa presión directa entre las moléculas, los átomos, los electrones, los protones, los neutrones, están caminando en una estructura diferente. Y eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan. En este sentido, está en un signo de agua. No tiene en este momento una estructura rígida y la materia está siendo transformada a través de los análisis que hacemos de qué hay en este momento en el cielo. Entonces, ¿cuál es la explicación del cambio climático? Es simplemente
que desde la astrología podemos ver cómo la estructura de la materia, Saturno, se va modificando y en este momento que ha pasado de tierra a aire cuando estuvo en Acuario, ahora que está en un elemento de agua y que después del 25 de mayo del año entrante va a estar en un elemento de fuego, podemos esperar cambios y circunstancias en que la materia se vaya estructurando de una manera diferente. Atención con lo que les voy a decir, si esto no fuera así, ya el universo, o por lo menos este sistema solar, ya había colapsado. Porque ¿qué es lo que hace Saturno? En este momento nos tiene limitados por el aumento de la temperatura y lógicamente esto trae la evaporación. Pero esa evaporación, ¿hacia dónde va? Desconozco hacia dónde va. La ciencia dice que el agua sube hasta las nubes, se condensa y vuelve a caer. Sin embargo, aquí estamos hablando de energía y no estamos guardando un aguacero para después del 25 de mayo del 2025. Con el ingreso este año, ahora en marzo, del planeta Venus en el signo de Piscis, donde se siente en exaltación, vamos a percibir, por lo menos en esta zona, donde van a empezar las lluvias y vamos a tener una época más benévola, porque Venus es el planeta o la energía de los placeres y va a ser una conjunción con Saturno en el signo de Piscis. Las fases de la luna nos dan explicación astrológica de posiblemente cuál sea el momento en que puede llover. Ayer precisamente tuvimos un cambio y la luna pasó de ser llena a un estado de cuarto menguante en un signo muy intenso de agua como es Escorpio. Y aquí en esta ciudad donde resido, en Cartago Valle, Colombia, pues por fin, después de muchos días, llovió. Despiertos, espero que esta información haya sido del agrado de ustedes. Recuerden que si tienen alguna consulta personal, aquí en la caja de comentarios encontrarán un link que te va a llevar directamente a mi página web o a mi contacto personal. Nos vemos en un próximo capítulo.